mecánica del corazón, donde son causas externas que están alrededor del corazón, dificultad o alteración en el momento en que el corazón debe relajarse y encuentra que no tiene espacio. Ejemplo, taponamiento cardíaco, ejemplo, pericarditis constrictiva, ejemplo, neumotórax a tensión, ejemplos que ya los hemos visto. Bueno, ahora nos toca hablar del otro tipo de shock, que es el shock distributivo, que la alteración fundamental es a nivel de capilares, a nivel de donde se determina la resistencia periférica total. En el shock distributivo, básicamente lo que tenemos que recordar es que hay una vasodilatación persistente que puede empezar súbitamente, como en el shock anafiláctico, que puede empezar después de un trauma medular, donde no hay control vasomotor, se pierde la conexión medular y no hay control vasomotor. Por medicamentos como los sedantes, narcóticos o anestésicos que provocan una plegia de los vasos sanguíneos, o sea, se paralizan los vasos sanguíneos, pero no se paralizan en vasoconstricción, se paralizan en vasodilatación. Y probablemente la causa más frecuente de shock distributivo sea el estado de sepsis. Para llegar a ese estado de shock distributivo por un estado infeccioso, no se produce pues en el transcurso de horas. Tiene que haber una transición que esté determinada por un cuadro infeccioso. Y lo que determina la vasodilatación es la activación de la cascada inflamatoria en gran intensidad, con gran liberación de mediadores inflamatorios que ya saben ustedes que actúan básicamente provocando vasodilatación. En cualquiera de las situaciones en las que hay pérdida del tono vasomotor, vasodilatación, hay también aumento en la permeabilidad capilar. Y como hay aumento en la permeabilidad capilar, hay fuga de líquido al intersticio. Es decir, que en el shock distributivo, primero hay un trastorno vascular en la resistencia periférica total, pero secundariamente también hay pérdida de volumen. ¿Por qué? Por vasodilatación y salida de líquido al intersticio. Entonces vamos a ver lo que es el shock distributivo. ¿En qué caso se presenta? Pues les he mencionado sepsis severa, anafilaxia, el caso clínico que les he comunicado, shock neurogénico, por ejemplo, daño medular, o medicamentoso. Son 4 situaciones diferentes que van a provocar shock por el mismo mecanismo, una vasodilatación y disminución de la resistencia periférica total. Un ejemplo de shock neurogénico es este, el paciente con un traumatismo medular. Fíjense, por aquí venía su columna, aquí había un desplazamiento anterior del segmento, entre el segmento dorso-lumbar, en la transición dorso-lumbar. ¿Y qué creen que ha sucedido con la médula? Ha habido una sección completa de la médula, ¿no? Eso va a determinar ausencia de respuesta vasomotora. Pero vamos a hablar del shock
séptico. Cuando hablamos de shock séptico, empezamos a hablar de un cuadro clínico que se inicia cuando hay un proceso infeccioso, cualquiera que sea. Algunos son más frecuentes que otros. Por ejemplo, aquellos ocasionados por gérmenes gram negativos de gran virulencia, como es el estafilococo, el meningococo, o también gérmenes gram negativos, producto de infecciones que comprometen tracto génito-urinario en mujeres y en hombres, más frecuentemente en mujeres, o tracto gastrointestinal, porque sabemos que todo el intestino está colonizado por gram negativos. Bueno, partimos de que hay un foco infeccioso. Para evolucionar hacia sepsis, tiene que haber una mala respuesta al antibiótico, un retardo en el inicio del diagnóstico del cuadro infeccioso y del tratamiento, o un germen que sea resistente a lo que se está usando, ¿no? Bueno, muy frecuentemente un shock séptico está ocasionado por endotoxinas provocadas por gram negativos. Estos gram negativos son realmente malosos y se activan, dada su presencia en sangre, por una septicemia, se activan sistemas de inmunidad. Se activa, primero, ¿qué tipo de inmunidad se activa? Humoral. ¿Perdón? Humoral. Humoral. Esas se activan un poquito después. Si recordamos la clasificación de la respuesta inmunitaria, tenemos una respuesta inmunitaria que es innata y otra que es adaptativa. ¿Qué tipo de respuesta es la que se inicia frente a un cuadro infeccioso? Innata, ¿verdad? Es inespecífica. Se activa una gran cantidad de células. ¿Qué tipo de células? Neutrófilos y macrófagos. Los neutrófilos y los macrófagos, y de ellas un tipo de células que se llaman NK, Natural Killer, o asesinos naturales. ¿Qué hacen estas células? Van al foco infeccioso porque se liberan sustancias quimiotácticas, van al foco infeccioso y van amplificando la respuesta inflamatoria. ¿A través de qué? A través de la misma respuesta quimiotáctica y la activación de mediadores celulares y humorales de la inflamación. Al mismo tiempo se activa el complemento, que es otro sistema que actúa de manera inespecífica rápidamente. Se activa el complemento. Y todas estas sustancias van a ir a provocar a nivel del endotelio diferentes cambios que van a dar como resultado una vasodilatación. Si nosotros ya hemos tenido contacto con ese germen, se va a activar la inmunidad adaptativa. Pero como no hay vacuna todavía, ni hay forma de adquirir memoria para Escherichia coli, para Klebsiella o para otro tipo de gérmenes gram negativos,
La inmunidad adaptativa en esta situación no se activa. Es puro inmunidad innata. Si se recuerdan, en la inmunidad innata participan, aparte de las barreras naturales, piel, mucosas, participan como respuesta inmunitaria innata la fiebre, la inflamación, las células NK, el complemento, ¿no? Ellas, estas sustancias, ¿son de ataque específico? No, son de ataque inespecífico. Atacan porque reconocen que hay una sustancia, una partícula, un lipopolisacárido, una endotoxina que reconocen como extraña y empiezan a desencadenar fiebre, respuesta inflamatoria, activación de complemento. Bueno, los blancos humorales están constituidos por sustancias humorales, complemento, coagulación, fibrinolisis, y los celulares, polimorfonucleares, linfocitos y células endoteliales. Se liberan mediadores de la inflamación y se liberan mediadores de la inflamación como el factor de necrosis tumoral, interleucinas, factor activador de plaquetas, leucotrienos, tromboxanos, interferón, factor estimulante de colonia de granulocitos, linfocitos y óxido nítrico. Y trata de hacer todo este proceso en específico, trata de detener la agresión, pero tomando en cuenta que hay factores que determinan que no solamente dependa de una buena respuesta inmunitaria inespecífica, sino de la virulencia del germen, del momento del diagnóstico, del antibiótico que se utilice, del foco infeccioso, de otros factores, se desencadena un proceso inflamatorio que cada vez se va amplificando. Uno de los efectos más importantes les decía que es la alteración endotelial. Les he mostrado una imagen del endotelio como un órgano extendido por todo el cuerpo, en el que existe equilibrios entre sustancias procoagulantes y anticoagulantes, proinflamatorias y antiinflamatorias, diferentes sustancias que se mantienen normalmente, fisiológicamente, en equilibrio. Pero habiendo enfermedad endotelial, este equilibrio se pierde y por lo tanto empiezan a manifestarse un trastorno endotelial donde ya no hay respuesta ni vasoconstrictora ni vasodilatadora, simplemente sucede un estado de vasodilatación. Ese estado de vasodilatación además se asocia a un aumento en la permeabilidad capilar y se acompaña de una marcada tendencia de fuga al intersticio de agua, pero no solamente de agua, sino además de elementos celulares, electrolitos y proteínas. Entonces hay un estado de vasodilatación que determina hipotensión, al cual se suma pérdida de volumen y proteínas que acentúa la hipotensión. Habiendo un estado asociado de deshidratación, la consecuencia es una hemoconcentración, ¿verdad? ¿Entienden? Que sale líquido y quedan los elementos celulares dentro del espacio intravascular
aumentando la reología de la sangre, es decir, aumenta la viscosidad sanguínea. Se pierde líquido y aumenta la viscosidad sanguínea. Al aumentar la viscosidad sanguínea, la velocidad circulatoria disminuye. Y al disminuir la velocidad circulatoria, se producen otros eventos secundarios. Aumenta la tasa de absorción tisular de oxígeno. Hay aglomeración plaquetaria. Y como hay aglomeración plaquetaria, se van formando pequeños trombos. Al formarse los trombos, necesitan para conformarse factores procoagulantes, protrombina, factor 7, 11, todos los factores 10, todos los factores de coagulación, que a nivel sistémico se producen muchos coágulos y se consumen los factores procoagulantes. Pero al mismo tiempo, cuando se forma un coágulo, se activa fisiológicamente un sistema de fibrinólisis. Entonces, se produce a nivel sistémico gran cantidad de coágulos pequeñitos y fisiológicamente se activa una fibrinólisis que, asociada al consumo de factores procoagulantes, determina trastornos hemorrágicos. Fíjense de complejo que resulta el tratamiento de un cuadro séptico en este estado. Un paciente que al mismo tiempo está sangrando, pero también está haciendo microtrombosis. ¿Qué le vamos a dar? ¿Le vamos a dar procoagulantes o le vamos a dar anticoagulantes? Porque está haciendo las dos cosas. Está sangrando y está formando trombos, ¿no? Entonces, se forman trombos leucocitarios, trombos donde hay plaquetas, que a su vez también al formar trombos agravan la isquemia, porque un trombo va y obstruye un vaso sanguíneo, un capilar, y esa zona queda sin riego sanguíneo, queda hipóxica y luego formará un área de necrosis. Asociado a esto, las sustancias vasoactivas que se liberan en gran cantidad producen constricción en algunos territorios vasculares y dilatación en otros. Ya no hay esa redistribución de la que hablábamos en otro momento, cuando fisiológicamente, habiendo una contracción del volumen arterial circulante efectivo, fisiológicamente se redistribuye el riego sanguíneo hacia órganos importantes. Aquí se pierde esa capacidad y por lo tanto hay una mala distribución del flujo sanguíneo. Todo esto provoca que, a pesar de que el corazón está sano, a pesar de que el corazón puede tener un volumen, una contracción sistólica y un gasto cardíaco eficaz, el paciente no puede utilizar oxígeno a nivel celular por diferentes motivos: vasodilatación, disminución de la velocidad sanguínea, aumento en la reología sanguínea, en la viscosidad sanguínea, aumento en la tasa de extracción de oxígeno, metabolismo anaerobio que se activa por la misma obstrucción, la microtrombosis. Son varios los factores que determinan que, a pesar de que pueda tener un buen gasto cardíaco, a nivel celular no haya una adecuada oxigenación celular, lo cual determina una
mala posibilidad de subsistencia de la célula. Si esto se prolonga, el enfermo hace una deuda tisular de oxígeno, o sea, una hipoxia generalizada, suficiente como para causar la muerte. ¿Por qué? Porque a nivel tisular va habiendo sufrimiento hepático, sufrimiento pancreático, sufrimiento renal, sufrimiento de todos los órganos. Entonces, es un estado en el cual el paciente tiene grandes probabilidades de no recuperarse. Además del daño endotelial, por el mismo proceso inflamatorio se liberan sustancias vasodilatadoras como óxido nítrico, prostaglandinas, histamina, serotonina, endorfina, que son sustancias que ya las conocemos como participantes importantes del proceso inflamatorio. Además, los receptores adrenérgicos ya no están funcionando normalmente, quiere decir que a pesar de que pueda haber gran secreción de adrenalina y noradrenalina, ya prácticamente esos receptores no están funcionando, hay una infrarregulación y mala respuesta a estas sustancias que van a intentar volver el tono vascular a lo normal. Todo esto que hace que haya una disminución de la resistencia periférica total e hipotensión. Esta hipotensión, relatando esa fisiopatología, ¿cómo podremos resolverla? ¿Le daremos más líquidos como en un shock hipovolémico? Obviamente no, porque dándole más líquidos lo único que vamos a hacer es que ese líquido se vaya al espacio intersticial. Le daremos adrenalina y noradrenalina, los receptores ya no están funcionando porque hay una alteración en la respuesta periférica de vasoconstricción. Hay entonces una hipotensión, un estado de hipotensión refractario que no responde a medidas usuales que uno puede utilizar ante la presencia de un paciente que está hipotenso. Poco a poco se va produciendo una hipoxia sistémica que determina una disminución de la contractilidad miocardial. Si en un principio el corazón respondía a adrenalina y noradrenalina, aumentando la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, poco a poco la hipoxia determina que haya depresión del miocardio. Hay una liberación de mediadores que van a provocar una disminución de la actividad contráctil del miocardio y otras sustancias que van a ir a determinar prácticamente la evolución de un shock séptico, de una sepsis hacia shock séptico. Entonces, tenemos un ejemplo de la presencia de endotoxinas, cualquiera sea el kernel, en este caso hablábamos de endotoxinas, pero pueden ser lipopolisacáridos, por ejemplo, o un fragmento viral, como en el caso del COVID, ¿no? Que los fragmentos core del virus desencadenaban la muerte del paciente no por la presencia del virus, sino por una gran respuesta inflamatoria frente a esa sustancia. Y el paciente se moría en shock y con trombosis, ¿no? Porque determinaba todo esto. Eso se ha logrado entender en la evolución y casi sobre la marcha. Después de 1 año y medio se ha logrado entender qué se moría y por qué se morían los pacientes, ¿no? Bueno,
Se liberan endotoxinas, donde van a haber liberación de citoquinas, endorfinas, activación de complementos, otros mediadores celulares plasmáticos, activación de macrófagos, neutrófilos, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, liberación de células endoteliales, liberación de eucosanoides y factores de activación plaquetaria, tendencia a la trombosis y también activación del sistema fibrinolítico. Una serie de efectos que poco a poco van complicando y entramos en ese estado que hemos visto también, cuando hemos visto inflamación, que se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? La respuesta inflamatoria normal tiene mecanismos de inicio y mecanismos de finalización. Cuando esta respuesta inflamatoria, por diferentes motivos, es exagerada, sucede una respuesta sistémica muy grave. Entonces tenemos esta evolución. Denominamos sepsis cuando hay dos o más criterios de respuesta inflamatoria sistémica en presencia de un foco infeccioso. Sepsis severa cuando, además de sepsis, se asocia ya a un estado de hipotensión e hipoperfusión. Y shock séptico cuando hay un compromiso por hipoperfusión asociado a un estado metabólico. ¿Qué estado metabólico? Que hablábamos al principio del tema de shock. Evoluciona con, primero, acidosis respiratoria, luego acidosis metabólica, alcalosis respiratoria y una combinación de un trastorno metabólico que se hace muy difícil para rescatar al paciente, ¿no? ¿Cuáles son estos criterios que nos hacen sospechar de una respuesta inflamatoria sistémica? Uno, fiebre o hipotermia. Cuando un paciente con un foco infeccioso está con fiebre o está en un estado de hipotermia, es que estamos frente a una respuesta inflamatoria sistémica. 2. Taquicardia por encima de 90 latidos por minuto. 3. Taquipnea, una frecuencia respiratoria mayor a 20 por minutos, o, si tenemos gasometría, una presión de CO2 menor de 32 milímetros de mercurio. Aquí estamos hablando de acidosis respiratoria. Y 4, leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000, o la presencia de más del 10% de formas inmaduras, o sea, neutrófilos en grandes cantidades y formas inmaduras. Cuando un paciente tiene estos 4 criterios, algunos requieren, estamos frente a un paciente que, asociado a hipotensión y trastornos del equilibrio ácido-base, estamos frente a un paciente que está en shock séptico. Vamos a diagnosticar shock séptico cuando haya respuesta inflamatoria sistémica, o sea, estos datos, asociada a un foco infeccioso documentado, el paciente tiene una neumonía o ha tenido una endometritis o ha tenido un absceso glúteo, etc. Cuando hay hipotensión. Sin datos de respuesta inflamatoria sistémica, más estos datos, shock séptico. Hipotensión es el dato más característico. Una presión arterial sistólica menor de 90 o una disminución de más de 40 milímetros de mercurio por debajo de la presión sistólica habitual.
¿Qué dato es importante? Es una hipotensión que no responde a la infusión de líquidos. Aunque le pongamos 1 litro, 2 litros, la presión sigue igual. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Encharcando al paciente, ¿no? Si le ponemos más volumen, estamos encharcando al paciente. Y bueno, fuera que se encharque solamente con edema, ¿no? Encharcamos los pulmones. Y al haber encharcamiento pulmonar, agravamos la hipoxia. Que se acompaña de evidencia clínica de hipoperfusión o disfunción orgánica. O sea, evidencia clínica de hipoperfusión, trastornos en el estado de conciencia, oliguria, disfunción orgánica, aumento de urea, creatinina, que son los primeros que se alteran ante un paciente que está con hipotensión sostenida. Posteriormente, como recordarán ustedes el gráfico, se producen alteraciones pulmonares, se agrava la hipoxia, se produce una gran secreción de glucocorticoides a partir de las glándulas suprarrenales, lo cual hace que suba el azúcar. Al mismo tiempo, el páncreas sufre hipoxia, deja de producir insulina, aumenta más el azúcar. Es un paciente que hace hiperglicemia con hipotensión también. En fase precoz vamos a ver la alteración de estos parámetros y en fase tardía pues ya todo está alterado. Y lo mismo, un cuadro muy similar, pero sin poco infeccioso, sucede cuando hablamos de un shock anafiláctico. ¿Cuál es la diferencia? Aquí hay un agente que nuestro organismo reconoce. Aquí hablamos de respuesta inmune. ¿De qué tipo? Hipersensibilidad. ¿Cuál? Hipersensibilidad. Pero la respuesta inmunológica es inespecífica o adaptativa. En este caso es adaptativa. Cuando hay un shock séptico es inespecífica. Pero aquí sucede que nuestro sistema inmunológico reconoce. Hay memoria inmunológica. Ya ha habido contacto con una sustancia y por lo tanto la reconoce. La reconoce. Entonces, es también un shock distributivo, solamente que es abrupto, drástico, agudo, rápidamente progresivo. No da tiempo, el paciente se nos muere en la nariz. Y esto sucede en pacientes que reciben un medicamento ambulatoriamente, como sucede a nivel intrahospitalario. Medicamentos que particularmente he visto que producen shock anafiláctico y muerte, Viadil, por ejemplo. Paciente que va con cólico renal, póngale un Viadil. Le están poniendo Viadil y llama a la enfermera y dice, doctora, no sé qué, el paciente entró en paro. En el hospital. O también a otro tipo de analgésicos como la dipirona. Está con fiebre el paciente, póngale un dioxador. Pone dioxador, doctor, el paciente se ha puesto mal, miren, no respira, está pálido. Se murió. No da tiempo. No da tiempo. Entonces es abrupto, drástico, agudo, rápidamente progresivo. Es una reacción sistémica severa que se ocasiona por un alergeno específico. Quiere decir que hay un choque, una respuesta antígeno-anticuerpo, ¿no? Como hay una vasodilatación abrupta, aguda, hay hipoxia inmediata de todos los órganos. Se produce una respuesta de hipersensibilidad inmediata. Sucede, no es tan raro, con una frecuencia de 1 por 10.000 hospitalizados y tiene alta mortalidad.
Han debido leer ustedes recetas, o tal vez a ustedes mismos le han hecho penicilina, pero que le hagan la prueba, dice, ¿no? Le hagan la prueba para ver si es que no es alérgico. Cuando hay una respuesta antígeno-anticuerpo, aunque sea esa pequeña cantidad que le ponen a nivel subdérmico o inclusive le ponen en el ojo, va a ocasionar una respuesta anafiláctica. O sea que esa prueba que le hacen a uno de si tiene alergia o no, en realidad no tiene validez, porque cuando hay ya reconocimiento antigénico, la respuesta va a ser igualmente rápida, aguda, intensa. El común denominador en este tipo de shock es el sujeto genéticamente hipersensible al contacto con un alergeno, que va a provocar degranulación inmediata de basófilos y mastocitos, liberando en grandes cantidades mediadores vasodilatadores. Sustancias desencadenantes comunes: proteínas, por ejemplo, picadura de insecto, polen, alimentos, particularmente mariscos, nuez, algunas personas al huevo, o aptenos. ¿Saben qué es un apteno? Deben saber, que lo hemos hablado también, ¿no? Bueno, aptenos como los antibióticos, penicilina, cefalexina, tetraciclina, hidrocloroquina, anfotericina B, aminoglucosa. Anestésicos como la lidocaína, la procaína, que raramente sucede, pero cuando sucede hay que tener miedo. En los antibióticos por vía oral, la respuesta no es tan intensa como cuando se utiliza a nivel intramuscular o endovenoso. Si es endovenoso, obviamente es inmediata, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo una paciente que el urólogo miente, no fue el urólogo. Su pareja seguramente tuvo alguna aventura y se contagió una enfermedad de contacto sexual. Y fue al urólogo y le dijeron tome ciprofloxacina. Y él, le dijo el urólogo, ¿no? También tiene que tomar su pareja. Fue y le dijo a mi paciente, sin decirle obviamente lo previo, ¿no? Tienes que tomar esta tableta. ¿Para qué? No, tienes que tomar una. Bueno, el tema es que tomó. Y como a los 20 minutos empezó a sentir picazón en el cuerpo y sensación de que también tenía picazón en la garganta, ¿no? En media hora dijo, tengo ganas de ir al baño, ya me orino, y perdió el conocimiento. Menos mal estaban cerca de la clínica INCOR. Llegaron a la clínica INCOR y claro, adrenalina, líquidos, adrenalina, corticoides, hasta que salió, ¿no? Pero dio tiempo, en todo caso, de que pudieran sacarla de ese estado de respuesta a un shock anafiláctico. Una vez que se establece el contacto antígeno-anticuerpo, el inicio es inmediato. En segundos, si hay un colapso vascular periférico, cuando hablamos de colapso, es que hay una parálisis prácticamente en vasodilatación de los vasos periféricos y gran liberación de inmunoglobulinas, particularmente inmunoglobulina E. En un segundo contacto, la IgE reconoce al antígeno y se une rápidamente a los mastocitos, a los basófilos y liberan mediadores. Es decir, mientras más sea la frecuencia de contacto, más respuesta, mayor la respuesta inflamatoria, porque hay una memoria que se va acumulando.
Se liberan principalmente bradicinina, que produce vasodilatación y por supuesto aumento en la permeabilidad, histamina, que produce también vasodilatación, pero además broncoconstricción y aumento en la permeabilidad, leucotrienos, que producen liberación de CD4, broncoconstricción y aumento en la permeabilidad y prostaglandina. Quiere decir que no solamente hay vasodilatación, hipotensión, hipoxemia, sino que además hay broncoconstricción, es decir, es como una crisis asmática. Por eso el paciente, digamos que vamos a comer, toma maní, vamos a picar maní, con picazón de la garganta, o pues el paciente está haciendo un shock anafiláctico. Entonces, en el shock anafiláctico hay una hipersensibilidad genética frente a la presencia de un alergeno específico, que en contacto con el cuerpo produce una reacción anafiláctica, que se caracteriza por vasodilatación periférica, y esta vasodilatación periférica, disminución de la resistencia vascular periférica, hipovolemia por escape de líquido del intersticio, aumento en la permeabilidad capilar, factores que determinan hipotensión que no responde a volumen, a líquido, ¿no? En el estado de shock se produce, como les decía, una vasodilatación periférica y, por supuesto, disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco y también hay una disminución del volumen intravascular por secuestro y por deshidratación por escape de líquido al intersticio. Las manifestaciones de un shock anafiláctico son la presencia de eritema, de pronto aparecen ronchas, prurito, enrojecimiento, angioedema, cianosis, desarrollo de edema agudo de pulmón, hipotensión severa y shock. Otros síntomas menos frecuentes, pero náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, crisis convulsiva, acidosis metabólica o respiratoria e hipoxemia. Como mensaje, el shock anafiláctico es una emergencia médica, requiere diagnóstico inmediato y tratamiento vigoroso. ¿Con qué la vamos a tratar? Lo vamos a tratar al paciente así. Ojalá que estuviéramos en un ambiente médico, porque si no estamos en un ambiente médico, difícil va a ser que el paciente sobreviva, ¿no? Una reacción anafiláctica severa, que a veces nos llaman como médicos a domicilio, ¿no? Y nosotros somos siempre muy dados a ayudar, a salvar, y decimos, bueno, tengo mi maletín de médico, a ver, le voy a poner un analgésico. Cuidado, siempre hay que tener, por si acaso, ahí algo que contrarreste una reacción inesperada. ¿Qué le vamos a dar a un paciente? Adrenalina. ¿Adrenalina para qué? Para provocar vasoconstricción, ¿no? Para mejorar el gasto cardíaco. Va a mejorar principalmente, va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a mejorar el inotropismo cardíaco. Pero ¿cuál es el problema fundamental? Es la respuesta antígeno-anticuerpo. Hay una respuesta inflamatoria. ¿Qué le vamos a dar? ¿Ibuprofeno? Corticoide. ¿Cuál es el corticoide que actúa más rápidamente? Ha llevado farmacología, ¿no? ¿Han llevado antiinflamatorios, corticoides, glucocorticoides? ¿No? Bueno, la hidrocortisona. La hidrocortisona actúa inmediatamente. Así. Cantidades de hidrocortisona para que recorra. Ok, terminamos este tema. De todo esto que hemos hablado, de cada tema que hemos hablado, ustedes tienen que hacer un resumen de 5 planes. Ya. Al que dude, al que tenga dudas, al que no haya venido a clases, por favor, infórmenle. De cada tema que hemos tocado, tienen que hacer un resumen de 5 páginas. ¿Ya? Con
el sistema respiratorio. Y es muy importante, yo creo que, de hecho, ustedes ya me han dicho que ya llevaron semiología respiratoria, ¿verdad? Sí. Entonces, a ver, ¿quién es voluntario para venir a decirme, en grandes rasgos, podemos hablar después en detalle, cómo se hace la semiología respiratoria? ¿Qué paso sigue la semiología respiratoria? Como todo en el cuerpo y toda revisión semiológica, tiene un protocolo, ¿verdad? Mientras más se salte uno, más posibilidades de equivocarse. Uno tiene que adquirir el hábito de seguir primero esto, después lo otro, después lo otro, después lo otro. A ver, ¿quién se anima? Deben saber, seguro que sí. A ver. Con la inspección, palpación, percusión y auscultación. Fácil. Cuatro pasos: inspección, palpación, percusión y auscultación. A la inspección, como decía su compañero, muy bien, primero tenemos que ver las fases. ¿Recuerdan algunas fases de enfermedad respiratoria en particular? ¿Perdón? Fase cianótica. ¿Otro tipo de fase? Mitral. ¿Perdón? Mitral. Mitral. Tuberculosa. Fase tísica, ¿sí? Fase leonina. Fases leonina. La fase leonina es por lepra. No, fases por enfermedades pulmonares. Fases. Fases abotagada. ¿Conocen las fases abotagada? ¿Han visto o han descrito en fase los sopladores azules y los sopladores rosados? Eso lo vamos a ver luego con ejemplos, pero sí son fases que denotan una enfermedad pulmonar. Al mismo tiempo podemos ver cómo está respirando el paciente, ¿no? No es lo mismo que llegue a la consulta una persona como ustedes, que está respirando tranquilamente, seguramente entre 12 y 16 por minuto, que otra persona que llegue ya nosotros estamos viendo cómo llega el paciente, ¿no? Sin auscultarlo, sin examinarlo, incluso sin preguntarle, ya sabemos que ese paciente tenemos que hacer algo rápidamente. Y diferente será el ruido que yo oiga del paciente. Es un proceso obstructivo ¿de qué vía aérea? ¿Superior o inferior? Superior. Angioedema, el niño que estaba con un maíz o con un quinto en la boca y ríe y se lo traga y está con obstrucción traqueal. ¿Es el ruido? ¿En qué momento? ¿Inspiración o expiración? Es inspiratorio. Quiere decir que hay una obstrucción que está dificultando la inspiración. Pero si llega un paciente silbando, ¿en qué momento es? Expiratorio. Eso suena como ¿qué? Como un silbido. ¿Qué es eso? Sibilancia. ¿Qué traduce eso? Asma. ¿No? Entonces, todo eso uno tiene que ver. Pero además, tenemos que contar cómo está respirando el paciente. Existe una relación inspiración-expiración de 1 para 2 o 3, ¿no? Normalmente
Inspiramos, expiramos. Sin darnos cuenta estamos haciendo eso. La inspiración es un poco más corta que la expiración. Pero si yo veo un paciente que tiene una expiración y una inspiración normal y una expiración prolongada, ya es anormal. Si veo un paciente que está hay una alteración del tiempo entre la inspiración y la expiración. ¿Cómo será un paciente enfisematoso? En el enfisema hay una ruptura de las paredes alveolares y el paciente tiene atrapamiento aéreo. No puede expirar. ¿Cómo será la respiración de este paciente? Será así también, ¿no? Como el asmático. Y el enfisematoso todavía tiene que hacer como una O o una U, o como silbando, para ayudar la expiración. Como inflando un globo, ¿no? Tiene que utilizar los músculos accesorios de la respiración, disminuir el diámetro de la boca y botar el aire, no solamente por la nariz, sino ayudarse a botar el aire, o sea, a expirar por la boca. Y lo vemos rosadito. Ese es un soplador rosado. Otro es el soplador azul, que es el paciente fumador crónico, bronquítico crónico, que está poliglobúlico y que tiene lo mismo, pero está cianótico. Ese se llama soplador azul. Podemos ver, como decía su compañero también, si es que tienen aleteo nasal. ¿Qué significa el aleteo nasal? Que tiene necesidad de aire. Entonces quiere aspirar o inspirar más aire y por lo tanto hace aleteo nasal. Veremos también si utilizan los músculos accesorios. Si el paciente está con dificultad respiratoria y necesita esa sed de aire, vamos a ver que utilizan los músculos accesorios y se produce una depresión de los huecos supraclaviculares. Bueno, en mí no, porque no tengo, pero hay depresión de la fosa de la supraclavicular. ¿Qué más a la inspección? Bueno, si está disneico, si está euneico, si está bradipneico, si tiene una alteración de la relación inspiración-expiración. Y también en el contexto general le vamos a mirar los brazos. Normalmente en el paciente con insuficiencia respiratoria crónica hay una gran atrofia muscular de brazos, de miembros superiores y miembros inferiores, y le miraremos las manos. ¿Qué vamos a buscar en las manos? Vamos a buscar las uñas, ¿no? Si es un paciente asmático o fumador, epocoso, hematoso, ¿qué vamos a buscarle? Uñas en palillo de tambor, dedos en palillo de tambor y uñas en vidrio de reloj. Se
se ve y una vez uno lo mira, pues nunca más se olvida. Entonces también hay que mirarlo en ese contexto, ¿no? De ahí vamos a ir a la palpación. ¿Cómo se palpa? ¿Puedes enseñar a tus compañeros a palpar? Claro. ¿Sí? A ver. ¿Puede servir de modelo? A ver. 1. Vibraciones vocales. 2. Expansibilidad. 3. Elasticidad. Y 4. Tumoraciones o zonas dolorosas. ¿No? Entonces, primero le preguntamos al paciente, ¿le duele en alguna parte? Ahí le duele. Entonces, vamos a palpar tratando de ubicar si le duele al paciente a la palpación. ¿Duele? Duele. Le pediremos después una radiografía para ver qué ha pasado. ¿Se ha golpeado? Sí, doctor, Se cayó de pecho. Puede tener un trauma, un hematoma, algo así. Okay. ¿Alguna otra zona dolorosa? el hombro está un poco arriba. ¿Pero le duele? Sí, ¿Le duele? sí. ¿Sí? Sí. Ok. No hace parte del tórax, pero vamos a ver su hombro, ¿ya? Estaría en reumatología. En reumatología, ¿tienes eso? Ahí, haga fuerza hacia arriba. No deje que yo le baje el brazo. ¿Me ve? Sí, doctor. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. Otra vez. El brazo. ¿Va? ¿Me ve? Sí. ¿Te duele así? Sí. ¿Más arriba? Sí. ¿Un poquito más arriba? ¿Duele? Sí. Ya. ¿Haces algún deporte? ¿Cuánto gusta hacer? Haces algo. Ok. Vamos a ver. Puede ser que tenga lesión del bicipital, pero eso no hace parte del tórax, ¿ya? Es nada más diagnóstico de hombro doloroso. Entonces, ¿en el tórax duele algo más? No. De todas maneras, palpamos para ver si es que no hay tumoraciones o zonas dolorosas, ¿no? Estamos buscando tumoraciones y zonas dolorosas. Luego vamos a ver la maniobra que decía para verla. Expansibilidad, la elasticidad, ¿sí? Bueno, podrían ver si se sacara la blusa, pero no vamos a hacerlo. En todo caso, colocamos las manos paralelas una con la otra y sacamos un poquito hacia afuera y formamos un pliegue. Un pliegue al medio de la columna y le pedimos que respire profundo. Otra vez. ¿Qué hacen mis manos? Se separan y desaparece el pliegue. ¿No? Eso es palpación para determinar la expansibilidad y la elasticidad torácica. Luego vamos a ver las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales, como su nombre lo indica, es la vibración que emiten nuestras cuerdas vocales, que mientras más vibración produzcan, van a provocar una onda que va a ser perceptible, no con toda la mano, como toda vibración, con una zona dura, en este caso y en nuestra mano, con el borde cubital. Con el borde cubital, aquí vamos a poder percibir las vibraciones vocales. Y se hace de arriba, de un lado, del otro lado, del otro lado, del otro lado, de forma zigzagueante, desde arriba hacia abajo. A su compañero le había enseñado a poner la mano así.
yo aprendí de colocar la mano sin apoyar todo, solamente este borde, y le digo al paciente que repita 33, diga por favor. 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Prácticamente podemos percibir las vibraciones vocales hasta aquí. Otras palabras que podemos pedirle que repita es tren. Diga tren. Tren, ¿Sabes? tren, 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 tren. Gracias. Puede ser. Entonces, las vibraciones vocales. ¿Qué sucede si entendemos que las vibraciones vocales son vibraciones que se transmiten por el sistema tubular de los bronquios que están vacíos y llenos de aire? ¿Qué sucede si dentro de la pared torácica yo tengo, por ejemplo, líquido, un derrame pleural? ¿Qué va a suceder con las vibraciones vocales? ¿Se van a palpar o no? Va a haber una pared de líquido que no va a permitir que mi mano palpe vibraciones vocales. Por lo tanto, diré vibraciones vocales que se perciben aquí, 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 y ausentes en la base de campo pulmonar derecho. ¿Qué ocurre si en lugar de tener un derrame, yo tengo un proceso infeccioso donde ha habido secreción purulenta y se han llenado los alvéolos de una secreción purulenta densa, formando un área triangular que es una neumonía de base externa, borde interna? Aquí, ¿cómo van a estar las vibraciones vocales? Disminuidas están en el líquido, agua. Aquí, aumentar. Diremos vibraciones vocales aumentadas. Normal, 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 aumentar. ¿Qué sucede si, como han visto, que se produce un shock obstructivo? Ha habido un trauma, una herida que ha provocado un neumotórax y colapso pulmonar. Este es el pulmón colapsado. ¿Cómo van a estar las vibraciones vocales? No hay pulmón. ¿Cómo van a estar? Ausentes. ¿Y cómo diferencio yo si es que las vibraciones vocales están ausentes en el derrame pleural y en el neumotórax? Están ausentes las vibraciones vocales. ¿Cómo puedo diferenciar? Doctor, normalmente el derrame viene desde la base de la cabeza y el neumotórax del lado externo, digamos. El derrame puede ser chiquitito y casi siempre comienza de base a vértice, pero no podemos diferenciarlo de esa manera. Radiografía
radiografía. ¿Y la percusión? ¿Cómo va a estar la percusión en un derrame pleural? Mate. ¿Cómo va a estar la percusión en un neumotórax? Hiperpipal, hipersonoro, hipersonoro. Todavía dudamos, lo vamos a auscultar. ¿Cómo va a estar el murmullo vesicular a la auscultación en un derrame pleural? Ausente. Vamos a escuchar. Ausente. ¿Y en un neumotórax? ¿Ausente o disminuido? ¿En un neumotórax? El murmullo vesicular en un neumotórax está colapsado el pulmón. Va a estar ausente también, abolido, ausente, no va a haber murmullo vesicular. Entonces, semiológicamente, ¿cuál es el que nos va a dar el diagnóstico? La percusión. Entonces, es importante, les decía, no saltarse. Hay que aprender la secuencia y no saltarse ninguno. De esos síndromes pulmonares y de la semiología pulmonar vamos a hablar. ¿Quieren hablar o no quieren hablar de semiología pulmonar? Porque puedo empezar directamente con fisiopatología. ¿Si quieren? Sí. Mañana.